¿qué harías si te dijera que algunas personas, al intentar desvelar los secretos de las tumbas de los faraones, pagaron con sus vidas? En 1922, un arqueólogo llamado Howard Carter hizo un descubrimiento que, lejos de ser solo histórico, desató una cadena de sucesos que desafían toda lógica, toda razón. Carter no solo encontró la tumba de Tutankamón, un joven faraón de Egipto, sino que desató una fuerza desconocida que comenzó a cobrar vidas de una manera aterradora. Al abrir la tumba de Tutankamón, Carter no sabía que estaba tocando algo mucho más peligroso que el oro o los tesoros que se ocultaban en su interior. Lo que había detrás de esa puerta era mucho más oscuro. Una maldición. Una maldición tan antigua y tan poderosa que ni la ciencia, ni la lógica, ni el tiempo pudieron borrarla. El primer en caer fue Lord Carnarvon, el financista de la expedición. Apenas días después de que la tumba fuera abierta, un mosquito lo mordió. Una mordedura inocente, pero esa herida se infectó y su vida terminó en pocos días. ¿Coincidencia? ¿Accidente? ¿O la maldición había comenzado su trabajo? Pero lo más extraño aún no había sucedido. Un periodista llamado George Gould, que tampoco había estado cerca de la tumba, murió también inesperadamente en circunstancias misteriosas. Luego, un arqueólogo llamado Richard Bethel fue encontrado muerto en su habitación sin explicación alguna. Su cuerpo no mostraba señales de trauma ni enfermedad, solo muerte repentina. Esto no terminó ahí. Más personas empezaron a caer, todas asociadas al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El misterio parecía expandirse como una sombra en todo Egipto, y la idea de que la maldición realmente existiera comenzó a tomar forma, dejando que las mentes más racionales se cuestionaran todo lo que conocían. Una de las muertes más inquietantes fue la de Sir Bruce Ingram, quien también fue parte de la expedición. Este hombre, que parecía estar a salvo, sufrió un destino bastante extraño. Su casa, ubicada en Inglaterra, fue destruida por un incendio misterioso, y aunque él sobrevivió, su esposa sufrió una grave herida. ¿Acaso la maldición de Tutankamón no discriminaba entre quienes la habían desafiado directamente y aquellos que simplemente se habían relacionado con la expedición? Increíblemente, al menos 22 personas involucradas en el descubrimiento de la tumba murieron bajo circunstancias misteriosas o extrañas, todas vinculadas en algún nivel con la apertura de la tumba. Cada una de esas muertes parecía más improbable que la anterior. Pero, ¿por qué? Muchos intentaron dar explicaciones lógicas, claro. Algunos dijeron que las personas estaban siendo afectadas por las toxinas que aún permanecían dentro de la tumba. Se pensaba que el aire que quedaba dentro de las tumbas podía ser venenoso, cargado de bacterias que, al liberarse, causaban infecciones mortales. ¿Es eso lo que estaba sucediendo? ¿O había algo más grande, que estaba más allá del entendimiento humano? Pero aún hay más. Con el paso de los años, el número de muertes asociadas al descubrimiento de la tumba de Tutankamón continuó creciendo. Algunos de los fallecimientos fueron súbitos, inexplicables. Otros, simplemente inquietantes. Aunque muchos investigadores han intentado desacreditar la idea de una maldición,
Lo cierto es que las coincidencias son demasiadas y el patrón es difícil de ignorar. Uno de los casos más comentados fue el de Arthur Mace, un miembro clave del equipo arqueológico. Mace cayó gravemente enfermo tiempo después de la apertura de la tumba. Su salud se deterioró rápidamente sin causa aparente y terminó falleciendo en 1928. Su muerte alimentó aún más la narrativa de que algo oscuro acechaba a quienes profanaban el descanso de los antiguos faraones. También está el caso de Richard Bethel, secretario personal de Carter. Bethel fue hallado muerto en su residencia londinense en 1929. Las circunstancias fueron tan extrañas que algunos periódicos británicos de la época comenzaron a hablar abiertamente de la maldición. Poco después, su padre, Lord Westbury, se lanzó desde una ventana del 7º piso de un edificio. En su nota de despedida, escribió que no podía soportar más la terrible serie de desgracias que su familia había sufrido desde la apertura de la tumba. ¿Casualidades? ¿Azar? ¿O efectos colaterales de una maldición que seguía extendiéndose implacable? Incluso los científicos no han podido encontrar explicaciones claras para la naturaleza exacta de estas muertes. Algunas teorías intentan atribuir los fallecimientos a esporas de hongos o bacterias antiguas atrapadas en las cámaras funerarias durante siglos. Se ha hablado de fiebre de las tumbas o toxinas del desierto, y aunque estas explicaciones pueden parecer razonables, no logran explicar la precisión casi quirúrgica con la que la muerte parecía elegir a sus víctimas. Lo cierto es que, aunque Howard Carter murió muchos años después del descubrimiento, su final tampoco fue glorioso. Murió en soledad en 1939, casi olvidado por el mundo, sin haber recibido nunca el reconocimiento oficial que muchos creían que merecía. Algunos piensan que la maldición no lo mató, pero lo castigó con el olvido. Hoy, más de un siglo después del hallazgo, el misterio sigue vivo. La maldición de los faraones es aún tema de debate, de documentales, de leyendas susurradas entre pasillos polvorientos de museos y universidades. ¿Y tú, qué crees? ¿Fueron todas estas muertes simples accidentes? ¿O acaso, al romper el sello de la tumba, Carter y su equipo liberaron algo que debía permanecer enterrado?